¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, Hola, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentre muy bien. No se olvide, por favor, revisar los documentos, actas, certificados, de igual manera las actividades que tenemos en la plataforma, ¿no? Tratemos de igual manera de presentar todas las actividades y también tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? A ver, dos cosas primero para empezar. Si bien es cierto, ayer hicimos lo que es el juramento, excelente, nos salió un 99.9% del evento, casi lo cumplimos. Sin embargo, nos faltó un 1%, ¿ya? Y lo que nos faltó prácticamente fueron, en este caso, los himnos, ¿sí? Entonces, no se olvide, ¿ok? Los himnos son sumamente importantes, ¿ya? El juramento, obviamente, el juramento colectivo estuvo muy bien. Ahora, lo que sí nos faltó, himnos, el himno a Quito, el himno nacional, ¿ya? Que en este caso, como les había mencionado, tenían que cantar súper alto, ¿ok? Para que todos nos escuchen, ¿ya? Y también, bueno, estar pendiente a los repasos, ¿no? Lo que sí nos faltó son los himnos. Ahora, ¿cómo vamos, en este caso, a recuperar? Antes de eso, voy a preguntarles, ¿todos ya me entregaron la actividad de los himnos o quién falta? Sinceramente, ¿quién falta? A ver, levanten la manito, por favor. ¿Cuántas personas, sinceramente, faltan los himnos hasta hoy domingo? Licenciado, de los que asistieron o no asistieron, los justificados o solo para los que asistieron a eso. Para todos era. Todos, los que asistan, no asistan, Yo todos. no he dado esa tarea porque pensé que no era para los que no asistimos. Ya, muy bien. A ver, ¿cuántos estamos? Vamos a ver. De los signos tenía que enviárselo a usted. Sí, por favor. A ver, cuando de la gran mayoría ya me han entregado, de eso no hay ningún problema. Los demás, sí, todavía nos falta 8. A ver, ¿cuántos estamos? 8 personas, ok. A ver, los himnos, por favor, sí, quiero que los trabajen y me envíen a mí mismo, o sea, es decir, a la plataforma Canvas, ¿no? Lo que sí quiero, por favor, es que repasen, ¿ya? Ojalá me dé un tiempito, ¿ya? En este año lectivo y poder directamente, ¿ya? Revisar cómo estamos en los himnos, ¿no? Porque realmente ayer los himnos fue lo único que nos salió en este caso mal. Solo en el caso del himno a Quito, nada más. De ahí todo salió excelente. Ustedes de igual manera hicieron la participación del casa. Directamente nos esforzamos en la marcha, giros, bueno, todo salió excelente, salvo, sí, lo último que nos faltó del himno. Y eso es algo que ustedes como chicos de tercero deben saber, deben directamente conocer, ¿no? Y como yo les había indicado, ustedes ya tuvieron, me parece que eran 3 semanas para que ustedes presenten los videos, en este caso los himnos, y también para que logren memorizarlos. Sí, esperemos que me dé un tiempito, esperemos en el cronograma también que tenga un tiempito para directamente ver la oportunidad de tomarles una lección por parte de los himnos, ¿ok? Así que las personas que no han entregado todavía tienen fecha tope, fecha tope. Hoy estamos 25. ¿Qué fecha es el día sábado de la siguiente semana? 31. 31. Sí. Muy bien. Entonces, chicos, los que faltan, por favor,
hasta el sábado 31, por favor, me envían por la plataforma Canvas sus actividades, ¿sí? De ahí, lo demás estuvo excelente y como les decía directamente, agradezco muchísimo la oportunidad, la participación, la entrega que tuvieron cada uno de ustedes para que el evento saliera pues 99.9%, ¿no? Salió muy bonito y lo importante acá prácticamente es que ustedes logren disfrutar del evento y eventualmente de que todos, en este caso sus familiares, sus amigos, vean directamente con orgullo cómo ustedes directamente cumplieron lo que es este evento, ¿no? Entonces, de ese lado, no hay ningún reclamo, al contrario, muchísimas felicitaciones a todos directamente, salió muy bonito el evento, salvo a ese punto nada más que nos faltaba, ¿no? Pero como les decía, es importantísimo conocer los himnos, ¿no? Especialmente el himno Quito. ¿Existieron personas que cantaron? No les escuché, sean de los hombres, sean las mujeres, todavía no les había escuchado frente a los demás himnos, ¿no? Existían personas que los cantaron muy bien, otras no. Y otras directamente no lo conocían, ¿sí? Entonces, directamente los himnos son sumamente importantes, ¿no? Bien, algo más que se les iba a comentar. Dice, Sí, dígame, por favor. yo le dejé ahí en, ¿cómo se llama? En recesión ayer los himnos. Ya, muy bien. Los en secretaría. Sí, ahí le dejé a la licenciada. Excelente, muy bien. Licenciado, Ya, disculpe, yo el sábado 17 mismo ya entregué en secretaría mis hojas de los signos. muy bien, excelente. Solamente es para los chicos que no han entregado todavía. Bien, Ah, listo, entonces, gracias. WhatsApp a la profesora Gisela porque no los podía subir a la plataforma. Pero ya voy muy a... bien. Bueno, está bien. Si a lo usted. dejaron en secretaría, si lo dejaron en secretaría, si lo dejaron directamente con la profe Gis, no hay ningún problema, ¿no? De igual, bueno, en el tema de las actividades de los chicos que faltan, pueden enviar por la plataforma Canvas, ¿no? Algo más que se me iba, creo que era algo más. No, creo que de ahí todo salió excelente, ¿no? No había ninguna situación más. No, sí, salió todo bien. Creo que era con los chicos de segundo de las banderas que faltó lo que son las banderas. Pero bueno, esa es otra situación. Entonces, como les decía, chicos, el evento salió muy bien. Lo que sí quiero recalcar es que los himnos, sí, fue nuestra debilidad y eso tenemos que repasar. Y saliendo de tercero, obviamente el conocer todos los himnos es fundamental. ¿Ok? Bien, vamos a seguir directamente avanzando. Esperemos que me dé un tiempito, que nos dé el cronograma, nos alcance, y ahí directamente les indicaría una actividad. Pero por el momento no les voy a decir nada acerca de los himnos. Solamente quiero que por favor las personas que no han entregado, entreguen hasta el próximo sábado como fecha tope. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro Licenciado, contenido y el tema que nosotros vamos licenciado, a buenos trabajar. días. Sí, buenos días. Licenciado, lo que pasa es que yo no fui al evento y yo ya hice los himnos. ¿Cómo los hago? Yo soy de Quevedo, licenciado. ¿Cómo hago llegar a eso? ¿Puedo mandar fotos o qué? Muy bien, en la plataforma Canvas lo hace así. Por favor, le toma las fotos y le sube por la plataforma Canvas y me envía. Ya, listo. Ok, muchas gracias. Listo, muy bien. Ahora, el neoliberalismo en América Latina, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de América Latina se buscó implementar lo que son medidas económicas, ¿sí? Sin embargo, son situaciones que no se han aplicado en nuestro territorio, ¿no? El día de hoy vamos a conocer lo que son las escuelas económicas y el neoliberalismo prácticamente parte de estas escuelas económicas, ¿no? Dentro de la filosofía o el objetivo del neoliberalismo, prácticamente es que todos los recursos que pueda tener un país puedan directamente invertirse o puedan dirigirse solamente a los empresarios, a los personas que tienen bastantes recursos, ¿no? Quitando lo que son dineros o recursos para la salud, para la vivienda, la educación y directamente pasarlos a las empresas en general, ¿no? Por ende, pues el neoliberalismo no es una corriente económica que prácticamente logre ser establecida de la mejor manera en los países del continente americano, ¿no? Y obviamente, pues, porque la mayoría de la población no obtiene beneficios. Ahora, vamos a determinar cuáles son las escuelas económicas más importantes. ¿Me ayuda, por favor?
El señor o la señorita. La señorita Blanca Lucila, por favor. Buenos días, licenciado. Escuelas económicas. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia, se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política data la publicación de la obra de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones de 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, el tema de las cuestiones económicas prácticamente fueron establecidas inicialmente en la antigua Grecia, ¿no? Especialmente por filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrito, Pireo, que prácticamente mencionaban lo que son características económicas, ¿no? Hablando directamente de territorios, recursos, del comercio y también de la propiedad en general, ¿no? Pasando el tiempo, prácticamente en la Edad Media se establecen lo que son derechos, en donde prácticamente la iglesia tenía lo que son beneficios, ¿no? Y eventualmente el comercio se le consideraba pues una actividad menor a la agricultura como tal, ¿no? En donde prácticamente no lo tomaban relativamente estable y sobre todo intercambiaban los productos por un bien mayor, ¿no? Sin embargo, la economía o la disciplina con la economía como tal prácticamente toma fuerza entre los años de 1776 a raíz de las publicaciones de los filósofos economistas como Adam Smith, ¿no? Que prácticamente nos habla de las corrientes económicas que pueden llegar a tener los países y que cada una de ellas tratan de directamente de mejorar su economía, ¿no? Dependiendo directamente en algunos enfoques. Una de esas escuelas que prácticamente fueron presentadas por el señor Smith, hablamos directamente del mercantilismo, ¿ok? Que aquí vamos a encontrar sus características propias. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot? Mercantilismo. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo, fomentaban el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Bien, aquí directamente de las visiones más puntuales que tenía el mercantilismo, prácticamente, era que si un país tenía lo que son grandes recursos de oro o de plata, prácticamente su economía tendría que ser la mejor, ¿no? Entonces, ellos consideraban que si un país tenía gran cantidad de recursos, gran cantidades de materiales preciosos, obviamente tendrían que tener condiciones de vida sumamente estables y además de ello tendrían que ser muy desarrollados, ¿no? Y medían directamente la riqueza por la cantidad directamente de oro y de plata que pudieran tener, ¿no? También podemos establecer de que para aquella época utilizaron estos materiales con la finalidad de fortalecer el comercio, ¿no? Entonces, si un país directamente no tenía productos, pero tenía oro o plata, prácticamente los podía utilizar para comercializarlos, ¿no? Ahora,
Aquí también destacan lo que es la explotación que existía. Se le No fue se el le audio, escucha. dicen. Dicen, se le Al silenció. tener un trabajo sumamente grande, ¿no? Es decir, la explotación dentro de aquella época era sumamente difícil, ya que obligaban en este caso a trabajar tanto a los niños, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, dentro de las empresas, las industrias, ¿no? Y obviamente el pago era sumamente bajo, las condiciones de trabajo eran sumamente difíciles, ¿no? Y esto directamente obligó, en este caso, a sembrar cambios dentro de este modelo económico, ¿no? Prácticamente los empresarios, en este caso de aquella época, utilizaban todas las actividades de las manos de obra, especialmente baratas, con la finalidad de extraer los recursos, ¿no? Ahora, otra de las escuelas más importantes que logramos destacar de economía es la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, la siguiente presentación? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dolores Matilde? ¿Estamos ahí? Señorita Matilde, ¿Podría Dolores, repetir? Dígame. ayúdeme por favor, escuela clase. Ya le leo. Escuela clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith, continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Matheson y David Ricardo y culmina con los síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que dentro de la escuela clásica prácticamente toman lo que son posturas de algunos pensadores, en el caso de David Ricardo, acaso directamente del señor Malthus y también del señor Smith, ¿no? En donde prácticamente establecen de que la propiedad privada como tal en los mercados garantizan un crecimiento de los países en general, ¿no? También mencionan que es importante tener una competencia en la política, ya que eso ayuda a que otros países logren mejorar sus productos, ¿no? Entonces, eventualmente dicen que si una competencia tiene un país con otro hacia los recursos, eso permite incrementar lo que son mejoras, ¿no? Además de ello, en la escuela clásica manifiesta la desconfianza que existen en los gobiernos y en el Estado, ¿no? Y ellos directamente dejaron una frase que decía la mano invisible, porque prácticamente los estados o los gobiernos disponían de estos recursos y no participaron directamente del proceso, ¿no? Directamente de la agricultura, del comercio, y obviamente ellos ganan lo que son beneficios en base al comercio. Por ende, decían que prácticamente todos los recursos tenían que ser administrados por las empresas y no por los gobiernos en general, ¿no? De igual manera manifestaban que el trabajo, el capital y sobre todo la agricultura eran fuentes sumamente importantes para el desarrollo de una economía en el país, ¿no? Además de ello, manifestaban que la población crece en una progresión aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, que prácticamente por cada año, sí, la población tiende un crecimiento bastante acelerado, pero también manifiestan que para ese crecimiento también deben existir lo que son empresas, industrias, en donde traten de garantizar un trabajo para las siguientes generaciones, para la población en general, ¿no? Entonces, si existen la mayor cantidad de crecimiento de la población, es decir, tendrán más mano de obra calificada y por ende, pues, podrán tener más empresas, más industrias, ¿no? Pero sobre todo, también manifiestan que el crecimiento de los recursos también se da en base al trabajo de la mano de obra. Otra de las corrientes sumamente fuertes que prácticamente tuvo la escuela económica
fue el marxismo, impuesta directamente por el señor Karl Marx. ¿Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza? Señor Paulo Mendoza. Sí, licenciado, ya le ayudo. Es que no puedo abrir la pantalla. Marxismo. La oposición a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas, como el filósofo social francés Claude Henry de Roury, conde de Saint-Simon, y el utópico británico Robert Owen. Sin embargo, fue Karl Marx el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, manifiestas en su principal trabajo, El Capital, 3 vols, 1867-1894. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, en el marxismo prácticamente, ¿no? Aparecen célebres personajes como el señor Claude Henry Robon, también podemos hablar de Robert Owen, Karl Marx, que prácticamente eran economistas socialistas, ¿no? En donde garantizaban de que el progreso o la transformación económica de un país debe directamente garantizarse en el trabajo. Y una de sus obras muy importantes en los libros destacados lo conocemos como El Capital, ¿no? Donde prácticamente hacía referencia a las actividades que cumplía un trabajador y su importancia en la sociedad, ¿no? Y de igual manera el señor Marx estaba en contra del capitalismo, ya que directamente mencionaba y decía de que solamente las empresas, las industrias obtienen lo que son ganancias, mientras que la población en general y los trabajadores, en este caso, de que le hacen el esfuerzo, de que ellos directamente transforman los productos, de que ellos directamente trabajan mañanas, tardes, noches, dan un beneficio, una transformación económica a un país, obviamente no tengan unas condiciones de vida aceptables y obviamente pues su sueldo no sea retribuido de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ende, él decía que prácticamente en un momento el socialismo como tal debe ser un modelo económico en implementarse directamente en el mundo, ¿no? Obviamente, pues, él mencionaba directamente de que los recursos tendrían que ser repartidos equitativamente, de que no debería existir problemas de la corrupción, de que todos gocen de condiciones de vida estables y rentables, y obviamente, pues, con la finalidad de que en sociedad todos mejoraran, ¿no? Todos tuvieran un crecimiento bastante bueno en comercio, en la política y sobre todo pues los trabajadores directamente mejoren sus sueldos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente el señor Marx mencionaba un socialismo en donde tenía pues algunas falencias como tal, ¿no? Pero sin embargo manifestaba también de que el trabajo, las fuerzas de producción, él directamente establecer lo que es un valor agregado a los productos también significa lo que es una relevancia importante al comercio, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a comprar un producto, ¿viene con impuestos o sin impuestos? ¿O tiene un valor Dependiendo, agregado? si es producto ya en un supermercado con impuestos, si Depende. es producto en los directamente de la cosecha a la mano sin impuestos. Ya, muy bien, excelente. Entonces, si bien es cierto, en algunos parámetros nosotros podemos ver un valor agregado, ¿no? Entonces, si por ejemplo, digamos, vamos a comprar, qué sé yo, un pollito, el pollito vale $8, en otros sitios, por decirlo así, ¿no? Bastante normales, y si nosotros nos vamos a centros comerciales, podrá tener un valor de 10, 15, $12, y ustedes cuando lo pagan en la partecita de abajo, les va a salir un valor agregado, ¿verdad? Entonces, prácticamente dentro de la cosmovisión del señor Marx, mencionaba de que todos los productos, en este caso, deben tener una condición bastante rentable, es decir, para que todos lo puedan tener, ¿no? Y también manifestaba de que los trabajadores que trabajen más el tiempo establecido puedan directamente ser remunerados con horas extras, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿será que todas las empresas nos pagan horas extras o no? No, Dependiendo. No, Mejor no. No, Lice.
La mayoría, Excelente. 8 horas. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, si bien es cierto, existen empresas, ¿no? Que sí reconocen que los trabajadores se quedaron, qué sé yo, 4 o 5 horitas más, tal vez el día sábado de igual manera se quedaron 4 o 5 horas más, o inclusive directamente tuvieron que trabajar el día domingo. Entonces, prácticamente son facetas o son normativas que la empresa como tal debe retribuir a los trabajadores, ¿no? Y en la mayoría de los casos se cumplen, pero sin embargo también hay empresas que directamente no destacan el trabajo, en este caso, del ser humano en base directamente a las ordenanzas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también se planteaba, en este caso, de que el trabajador reciba lo que es un dinero acumulado en el transcurso del año, ¿no? Por ejemplo, a eso nosotros lo conocemos como las utilidades. Pregunta, ¿todas las empresas dan utilidades o no? No, No, licenciado. licenciado. No todas las No, empresas licenciado. tampoco. Ya, muy bien. Las utilidades en este caso, ¿no? Que son prácticamente lo que es un dinero adicional que el trabajador ha realizado durante un tiempo determinado, ¿no? Pero sin embargo, podemos decir, ¿no? Que en algunas empresas, obviamente, las utilidades sí son canceladas puntualmente, sí son canceladas directamente de acuerdo al tiempo, de acuerdo al valor de su sueldo, de igual manera, y son retribuidas, ¿no? Pero sin embargo, también existen empresas que en este caso las utilidades no son retribuidas a los trabajadores, ¿no? Pero, sin embargo, prácticamente son las falencias que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra economía, ¿no? Pero, en fin, prácticamente en la economía que mencionaba el señor Mas, en algún momento mencionaba que todos tendríamos que tener lo que es un ingreso similar, de que las condiciones de vida tendrían que ser mejoradas, ¿no? Pero, en fin, prácticamente no todavía se han logrado establecer y todavía tenemos falencias en el tema económico, ¿no? Especialmente en los convenios, en los comercios y sobre todo, pues, en los productos que nosotros exportamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué tipo de productos exportamos? El banano, licenciado. Internacionales. Somos un día de veras. Flores. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, si hacemos un recuento de 50 años atrás, los productos que nosotros comercializábamos eran bastante pocos, ¿no? Sin embargo, pues, con el pasar de los años, también han tenido una gran aceptación en el mercado, en el mundo, el mercado europeo, y obviamente, pues, eso nos garantiza el tener unas condiciones, o deberíamos tener unas condiciones de vida sumamente rentables, ¿no? Ya que nuestros productos, poco a poco, van acercándose y el precio obviamente ha ido mejorando en los últimos años, ¿no? Pero en fin, prácticamente en base al esfuerzo directamente de los trabajadores. Otra escuela sumamente importante a destacar es la escuela neoclásica como tal, ¿no? Aquí directamente destacan lo que es el representante de William Styling de Gran Bretaña, en donde prácticamente manifestaba que el crecimiento de un país, ¿sí? Se basa directamente al crecimiento o a la necesidad de los consumidores, ¿no? Entonces él decía que prácticamente si un país necesita más recursos, nosotros los tenemos, obviamente pues podemos comercializar los pagos, podemos directamente comercializar el producto y en un futuro de igual manera pues implementar empresas dentro de los sitios en donde les hace falta los recursos, ¿no? Entonces él decía que mientras más consumidores tengamos, mejor directamente ayudaría a nuestros recursos y nuestra economía también mejora, ¿no? Otra de las escuelas importantes es la economía, perdón, keynesiana, directamente dictaminada por el señor John Maynard Keynes, ¿no? Que prácticamente manifestaba que todos los recursos directamente deben hacerse directamente enfocada a los recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, él decía que si nosotros lucramos directamente de los recursos como el petróleo, garantizamos lo que es un buen barril, lo exportamos de igual manera, tendremos pues una gran aceptación y los ingresos van a ser sumamente amplios, ¿no? Pero sin embargo, él también no mencionaba el cuidado que nosotros tenemos que tener con la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros explotamos el petróleo de una manera irresponsable, obviamente pues va a afectar al ecosistema, va a afectar al medio ambiente, ¿no? Y obviamente son recursos que nosotros tenemos que
tener con mucho cuidado y comercializarlo de la mejor manera. Por ejemplo, a día de hoy, más o menos, ¿cuánto vale un barril de petróleo? ¿Cuánto se va a repetir? Como en $100. Al 10. Excelente, muy bien. El precio prácticamente no es uno de los más altos, ¿no? Pero en base prácticamente a la filosofía del señor Keynes manifestaba que todos los recursos bastante importantes o bastante comerciales que podamos llegar a tener en nuestro territorio, prácticamente los debemos explotar sumamente pronto y además de ello con un precio sumamente alto, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente el petróleo que nosotros nos manejamos no es 100% puro y por ende el precio no es muy alto, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que explotar los recursos, pero con el cuidado del medio ambiente y eventualmente mejorar con esos ingresos las condiciones de vida de la población en general, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y les voy a dejar una pequeña actividad, ¿sí? La plataforma Canvas, por parte de anuncios, les voy a dejar lo que es un pequeño video que no tiene menos de 3 minutos. Lo vamos a revisar, por favor, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño resumen de 3 líneas, exagerado, hasta la siguiente semana, del video que nos habla directamente de las escuelas económicas, ¿sí? Repito, por favor, les voy a compartir lo que es un pequeño video, menos de 3 minutos me parece que tiene, por la plataforma Canvas. Y una vez que ustedes le den clic, ingresen directamente al canal. Bueno, pueden darle me gusta, pueden compartir. Ahí directamente, cuando revisen el video, abajo les va a salir una opción, comentar. Ahí vamos a hacer un pequeño resumen, no más de 3 líneas, ¿ok? Sobre las escuelas económicas hasta la siguiente semana, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Licenciado, ahí le Igualmente, dejé licenciado.